Unidos, México y España. En 2008 creó junto a Nicolás Casullo, Horacio Berbisky y otros el espacio Carta Abierta. Condujo el programa de televisión Grandes Pensadores del Siglo XX, emitido por Canal Encuentro. Es miembro del comité de dirección de la revista Pensamiento de los Confines y colaborador de Página 12. Doctor Ricardo Foster. Bueno, primero agradecer la invitación de poder estar aquí en el Ministerio y después escuchando atentamente las intervenciones previas y tratando de hacer memoria. Creo que son muchas cosas que hoy están en discusión. Hay batallas que atraviesan lo económico, lo social, el mundo del trabajo, pero también hay una batalla quizás más íntima, más compleja, más decisiva, que dejó una marca muy profunda en la sociedad argentina, que es la batalla a través de la cual resignificamos de un determinado modo o de otro la trama de los recuerdos, la trama de la memoria, el modo como se va construyendo un país, una patria, una sociedad. Y cada época construye o destruye los puentes que la conducen hacia el pasado desde las exigencias, las determinaciones y las obligaciones y los olvidos del propio presente. Cada vez que giramos nuestro rostro para mirar hacia atrás, cada vez que elegimos un libro de nuestras bibliotecas, cada vez que miramos un programa de televisión, lo estamos haciendo con aquellos ojos y aquella sensibilidad profundamente signadas por el tiempo actual. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de hablar en general de la memoria, del tiempo, sino se trata quizás de algo mucho más decisivo, políticamente decisivo, que es preguntarnos, indagar, ¿por qué hoy, 23 de marzo del 2010, acercándonos a esa fecha que corta la historia argentina, que nos hace entrar en la noche del horror, en el tiempo de aquellos que no solo asesinaron, que no solo generaron exilios, desapariciones, sino que intentaron, y en algún sentido lograron, transformar profundamente la trama social, cultural, los imaginarios estructurales, los mitos constitutivos de la nacionalidad argentina. El paso por la historia de la dictadura militar fue un paso que llegó hasta nuestros días y que con enorme esfuerzo, con extraordinario esfuerzo, hoy, en estos días y en estos últimos años, intentamos pasarle a esa historia el cepillo a contrapelo para que podamos leerla ahora desde otra perspectiva que en gran medida nos permita recuperar, actualizar, rememorar lo que fue tachado, olvidado, sepultado, primero por la dictadura militar y después por la nefasta década de los 90. Por eso, cada momento, cada día, cada año, cada época genera condiciones distintas para apropiarse del pasado. Cuando acabó la dictadura y cuando uno piensa en heridas que atravesaron el cuerpo de la Argentina, está esa herida única, tremenda, que es la herida de la Perla, de la ESMA, del Vesubio. Está la herida sobre los cuerpos, el daño real sobre una generación. Pero también está la herida sobre el tejido social, sobre la manera a través de la cual los individuos que conforman una sociedad miraban a los otros. Si uno hiciese el trabajo que todavía hay que hacer del lenguaje cotidiano durante los años de la dictadura, nos sorprenderíamos por encontrar de qué manera tan profunda y decisiva el lenguaje, aquello que nos permite decir las cosas del mundo y de la vida, aquello que nos permite amar y odiar, puede ser una herramienta de horror, de represión y de olvido. Durante los años de la dictadura militar, las palabras que se lanzaban al ruedo entre las personas, todas con buenas conciencias, eran palabras que llevaban dentro suyo la lógica del exterminio, la lógica de la violencia, la lógica que permitió que se desplegara en el interior de nuestra sociedad
una enorme red de complicidades. Alejandro lo dijo muy claro. Hemos juzgado y estamos juzgando, por suerte, a los genocidas, a los militares. Pero hay una trama esencial, que es una trama económica, que es una trama de los resortes efectivos del poder en la Argentina, que los podemos recorrer en todo su andamiaje a lo largo de 200 años de nuestra historia, que en ese tiempo, en marzo del 76, encontraron la disponibilidad y encontraron los mecanismos para avanzar sobre aquello que había generado en el interior de la sociedad argentina una experiencia de distribución equitativa de la renta como no lo había conocido nunca el país en sus comienzos y como gran parte de América Latina jamás lo había conocido. Es decir, el corte que viene de un poco antes, pero el corte de marzo del 76 es un corte, se explicaba, Daniel lo explicaba antes, es un corte que tiene que ver con la experiencia del primer peronismo, que tiene que ver con la construcción de los derechos, que tiene que ver con la construcción de un sujeto social con conciencia de derecho, y que no es un objeto de filantropía ni un objeto de misericordia de las famosas ONGs que pulularon a lo largo de los 90. La dictadura militar lo que vino a hacer, junto con los ideólogos del sistema y junto con aquellos que acumulaban el poder y la riqueza en la Argentina, fue herir de muerte una tradición igualitaria, emancipatoria, popular, de raíz nacional, que de alguna manera, en un determinado momento de la historia argentina, había logrado ponerle límites y generar una inflexión en un proceso histórico que venía siempre generando las condiciones que favorecían la acumulación de los más poderosos. El 76 fue, en ese sentido, un golpe esencial, una herida profunda. Pero también estuvo en el final de la dictadura, en ese momento que se narró, cuando la dictadura ya estaba entrando en un momento de crisis interna y cuando volvía a moverse la clase trabajadora, cuando ese 30 de marzo se llama una huelga y una movilización. Lo que surge de allí es otra de las heridas no menores de la sociedad argentina, como es la vergüenza de Malvinas. Porque Malvinas no solamente es la expresión del fraude estructural de los canallas que nos gobernaban, también es un espejo horrible en el que nos miramos nosotros como sociedad para descubrir nuestras propias vergüenzas. Porque discutir la dictadura, discutir lo que sucedió esos años, es discutirnos a nosotros, como sociedad. Por supuesto, mostrando efectivamente quién construía poder, quién construía sentido, quién manejaba la lógica y los lenguajes de la violencia y de la represión, pero también prestando mucha atención a cómo esa lógica fue impregnando a amplios sectores